Casi perdí una década de progreso por creer que la inteligencia era suficiente. ¿El precio de esa arrogancia? Años de decisiones subóptimas y un coste de oportunidad que, con interés compuesto, valdría una fortuna hoy. No hablo de un error en una hoja de cálculo, sino de un error de filosofía. Creía que la clave era encontrar la respuesta correcta, ser más listo que los demás, predecir el futuro con más precisión. Esa búsqueda incesante de la brillantez me metió en laberintos innecesarios. Analizaba cada variable, leía cada informe, intentaba descifrar el patrón oculto en el caos del mercado y de las relaciones humanas. El resultado era parálisis, ansiedad y, lo peor de todo, una falsa sensación de control que me dejaba ciego ante los riesgos más obvios. Estaba jugando al juego equivocado, con las reglas equivocadas, en el tablero equivocado. La verdad, que tardé dolorosamente en interiorizar, es que el éxito duradero no proviene de aciertos geniales, sino de la prevención sistemática de desastres estúpidos. Esa es la lección silenciosa de hombres como Charlie Munger, el arquitecto mental detrás de Berkshire Hathaway. Él entendió que la mente humana es una máquina de autosabotaje, y la primera tarea de un pensador claro es desarmarla. El valor que dejé sobre la mesa, el tiempo que desperdicié, no es un drama, es aritmética. Es el resultado matemático de ignorar una única técnica mental que mantiene a los multimillonarios serenos en medio del caos, mientras el resto del mundo entra en pánico. Una técnica que no exige un cociente intelectual de genio, sino una humildad brutal para admitir lo fácilmente que podemos engañarnos a nosotros mismos. Este no es un vídeo sobre cómo hacerse rico rápido. Es sobre cómo no volverse pobre, tonto o irrelevante lentamente. Es sobre el arma secreta que Munger usó durante más de 50 años para navegar crisis, identificar oportunidades y, sobre todo, proteger su capital y su cordura. Un método contraintuitivo que, una vez aprendido, cambia la forma en que ves cualquier problema. A partir de cierto nivel de complejidad en la vida, ya sea en los negocios, las inversiones o la carrera profesional, el juego cambia fundamentalmente. El juego deja de ser de ataque y pasa a ser de defensa. Ya no se trata de acumular victorias brillantes, sino de evitar pérdidas catastróficas. La mayoría de la gente nunca se da cuenta de esta transición y continúa persiguiendo el próximo gran acierto, la próxima idea. Revolucionaria. Y aquí es donde los amateurs se separan de los maestros. El amateur pregunta, ¿cómo puedo alcanzar el éxito? El maestro, entrenado en la escuela de Munger, pregunta, ¿qué podría garantizar mi fracaso y cómo puedo evitarlo a toda costa? Esta inversión del pensamiento es el cimiento de una fortaleza mental. Transforma la búsqueda de la claridad de un ejercicio de adivinación a un proceso de eliminación. Este vídeo es para aquellos que ya han entendido que la complejidad del mundo ha superado la capacidad de cualquier individuo para predecirlo. Es para el emprendedor que lidia con incertidumbres diarias, para el inversor que navega en mercados volátiles y para el líder que necesita tomar decisiones de alto impacto bajo presión. Es para quien busca no una fórmula mágica, sino un sistema operativo mental robusto. La tesis es simple. La calidad de tu vida y de tus resultados no se define por las respuestas que encuentras, sino por las preguntas que haces. Y la pregunta más poderosa de todas es la pregunta invertida. Te obliga a confrontar los demonios de la irracionalidad, del sesgo y del pensamiento de rebaño antes de que destruyan tu trabajo y tu patrimonio. Vamos a explorar la arquitectura de esta fortaleza mental,
la técnica que permitió a Munger y Buffett decir no a oportunidades que llevaron a otros a la ruina y sí a aquellas que nadie más podía ver. Un viaje al interior de la mente de uno de los mayores pensadores prácticos de nuestro tiempo, para extraer el método que lo hizo inmune al caos. Para construir esta claridad inquebrantable, nuestro viaje se dividirá en 3 bloques esenciales. Este es el mapa del territorio que vamos a explorar juntos. Entender esta estructura es el primer paso para interiorizar el método, pues la organización del pensamiento es la base de la propia técnica que estamos a punto de desvelar. Si en algún momento te sientes perdido, recuerda estos 3 pilares fundamentales que nos guiarán. Primero, en el bloque vamos a identificar al enemigo invisible. No es la competencia, no es el mercado, no es la falta de información. El verdadero enemigo vive dentro de nosotros. Son los atajos mentales, los sesgos cognitivos y las presiones sociales que distorsionan nuestra percepción de la realidad. Daremos nombre a estos fantasmas, como la tiranía del consenso y la trampa de la idea única, para que podamos combatirlos. Después, en el bloque B, construiremos nuestro arsenal. Presentaré un marco simple, un conjunto de 5 reglas aplicables basadas en el pensamiento de Charlie Munger. Cada regla es una herramienta mental diseñada para neutralizar a uno de los enemigos que hemos identificado. No son teorías abstractas, sino protocolos prácticos que podrás aplicar mañana mismo en una reunión, en un análisis de inversión o en una decisión personal importante. Finalmente, en el bloque C, veremos el marco en acción a través de casos reales. Analizaremos un caso positivo, de un inversor disciplinado, que usó la inversión para construir riqueza de forma consistente y segura, y un caso negativo, de un visionario que, ignorando estos principios, vio cómo su imperio se desmoronaba. Los números y las historias concretas solidificarán el aprendizaje, mostrando el precio de la ignorancia y la recompensa de la disciplina. Este mapa no es solo una guía para el vídeo, sino un modelo para la toma de decisiones. Primero, entiende la amenaza. Segundo, desarrolla tus herramientas de defensa. Tercero, estudia las victorias y los fracasos de otros para calibrar tu propia aplicación. Es un proceso de aprendizaje continuo, y nuestra exploración comienza ahora, identificando al primero y más seductor de nuestros enemigos internos. El primer enemigo invisible al que debemos enfrentarnos es el seductor canto de la manada. Es la creencia profunda y reconfortante de que la seguridad está en los números. Si todos corren en una dirección, debe de ser la correcta. Esta es, quizás, la fuerza más destructiva en los mercados financieros y en la estrategia empresarial. El consenso ofrece calor psicológico, pero casi siempre a costa de un resultado mediocre o desastroso. Piensa en la burbuja de las .com a finales de los 90. La lógica fue suspendida. Empresas sin beneficios, sin ingresos y, en algunos casos, sin un producto real, eran valoradas en miles de millones de dólares. Analistas, periodistas e inversores minoristas repetían el mismo mantra. Esta vez es diferente. Criticar esa euforia era ser tachado de viejo, de obsoleto, de alguien que no entendía la nueva economía. La presión para conformarse es inmensa. Ser el único que se queda fuera de una fiesta que parece estar enriqueciendo a todo el mundo genera un tipo de dolor psicológico agudo, conocido como FOMO, o miedo a quedarse fuera. Munger describe esta tendencia como uno de los sesgos más poderosos, la prueba social. Actuamos como los demás actúan, asumiendo que ellos saben algo que nosotros no sabemos.
Problema es que, frecuentemente, la manada está corriendo hacia un acantilado, impulsada por la ignorancia colectiva y la codicia. El consenso raramente se forma por análisis independientes. Es el producto de una cascada de información, donde las primeras opiniones se repiten hasta la saciedad, hasta convertirse en verdades incuestionables. Cuestionar el consenso no es llevar la contraria. Es un acto de autopreservación intelectual y financiera. La historia de un genio de aquella época ilustra perfectamente esta ruina. Un joven gestor de fondos que surfeó la ola de la tecnología con una confianza inquebrantable. Era la estrella del momento, el oráculo de la nueva era, y su lógica parecía impecable. Pero su inteligencia estaba encadenada al consenso, y no se dio cuenta de que el barco en el que celebraba ya estaba haciendo aguas. Llamémosle Julian. En el apogeo de 1999, el fondo de Julian ofrecía rentabilidades de 3 dígitos. Era la portada de las revistas financieras, el nuevo rostro de Wall Street. ¿Su secreto? Una apuesta total y sin restricciones por las acciones tecnológicas. Creía y hacía creer a todos que los viejos modelos de valoración de empresas estaban muertos. El futuro pertenecía a Internet y cualquier precio era justificable. Julian no estaba solo. Era solo la expresión más visible del delirio colectivo. En sus entrevistas, ridiculizaba a inversores como Warren Buffett, llamándolos dinosaurios, incapaces de comprender la revolución digital. Su confianza era contagiosa, y el dinero fluía hacia su fondo en una avalancha. Se convirtió en prisionero de su propio éxito, pues cualquier desvío de la estrategia de solo tecnología sería visto como una traición. Ignoró todas las señales de alerta, el aumento de los tipos de interés, las valoraciones estratosféricas que desafiaban la gravedad, la calidad cada vez menor de las empresas que salían a bolsa. Para él, esto eran solo ruidos, pequeñas turbulencias en el camino hacia la utopía digital. Su cerebro, inundado por el sesgo de confirmación, solo podía procesar información que validara su tesis original. La manada lo aplaudía, y los aplausos eran ensordecedores. Cuando la burbuja estalló en marzo de 2000, el colapso fue rápido y brutal. Las acciones que eran el pilar de su cartera perdieron el 80%, 90%, hasta el 99% de su valor. El fondo de Julian fue aniquilado. En menos de 2 años, pasó de genio a paria. La misma prensa que lo celebró ahora diseccionaba su caída con un placer sádico. No solo perdió el dinero de sus clientes, perdió su identidad. La tragedia de Julian no fue la falta de inteligencia, era brillante. Su error fatal fue confundir el eco de sus propias creencias, amplificado por la multitud, con la verdad objetiva. Se enamoró de una narrativa y se negó a cuestionarla, incluso cuando la realidad comenzó a gritar en la dirección opuesta. Su historia es una lección eterna sobre el peligro de convertirse en el líder de una manada ciega. La historia de Mino de Saint-Bernard. Julian nos deja una cicatriz, un recordatorio del peligro mortal del pensamiento de grupo. De ella podemos extraer un aforismo crucial para nuestra fortaleza mental. La comodidad del consenso es la cuna de la catástrofe financiera. Es una verdad incómoda, porque desafía nuestro instinto más básico de buscar seguridad en la tribu. Pero en las inversiones y en la estrategia, la tribu rara vez tiene razón en los momentos que más importan. La certeza absoluta es un lujo que solo los tontos pueden permitirse. Cuando escuchas la frase, "esta vez es diferente", tu alarma interna debería sonar con la fuerza de una sirena de ataque aéreo. Esas 4 palabras han estado presentes en el epicentro de casi todas las burbujas especulativas de la historia.
Desde la manía de los tulipanes en el siglo XVII hasta la crisis inmobiliaria de 2008. El verdadero trabajo de un pensador independiente no es predecir la lluvia, sino construir el arca. Y el arca se construye con escepticismo, con preguntas difíciles, con el coraje de parecer estúpido a corto plazo para permanecer solvente a largo plazo. Mientras otros bailan bajo la lluvia de dinero fácil, el pensador mungiano está verificando la integridad de su estructura, sabiendo que la tormenta siempre llega. La caída de Julian no fue un evento aislado. Fue un síntoma de una enfermedad mental más profunda que nos afecta a todos en potencia. Una enfermedad que nos hace preferir estar equivocados en grupo que acertados en solitario. Superar. Este instinto no es fácil. Exige una práctica deliberada, una vigilancia constante contra la seducción de la certeza fácil y la validación social. Pero el consenso no es el único enemigo que acecha en nuestro laberinto mental. Existe otro, quizás aún más sutil y peligroso. Es la tendencia a enamorarnos de una sola idea, a encontrar una única herramienta e intentar usarla para resolver todos los problemas. Es la tiranía de la especialización extrema, el martillo que ve clavos por todas partes. Y sus consecuencias pueden ser igualmente devastadoras. El segundo enemigo invisible es lo que Charlie Munger llama el hombre con un martillo. Para un hombre que solo posee un martillo, todo problema empieza a parecerse a un clavo. Esta es una metáfora poderosa para el peligro de la superespecialización y la devoción a un único modelo mental. Cuando una idea domina nuestro pensamiento, no solo nos guía, sino que también nos ciega a otras realidades. Lo vemos por todas partes. El economista que solo puede ver soluciones a través de los tipos de interés y la política monetaria. El programador que cree que todo problema humano puede resolverse con un algoritmo. El experto en marketing que insiste en que una campaña viral puede salvar un producto fundamentalmente defectuoso. No son malintencionados, simplemente están cognitivamente limitados por sus propias herramientas. Esta tiranía de la idea única es peligrosa porque parece eficiente. Dominar un concepto profundamente nos da una sensación de poder y competencia. El problema es que el mundo real no está organizado por disciplinas académicas. Los problemas son complejos, multifacéticos y exigen un enfoque que cruce fronteras. Confiar en un único modelo es como navegar un océano solo, con una brújula, ignorando el viento, las corrientes y las estrellas. El cerebro humano anhela la simplicidad y la coherencia. Es más fácil aplicar la misma solución repetidamente que analizar cada nuevo problema desde múltiples ángulos. Este atajo mental, conocido como sesgo de disponibilidad, nos hace sobrevalorar la información que es más fácil de recordar, generalmente la idea con la que estamos más familiarizados, y esto nos vuelve predecibles y vulnerables. Para ilustrar este peligro, vamos a examinar el colapso de una empresa de ingeniería que era mundialmente famosa por su excelencia técnica. Sus líderes eran los mejores en su campo, verdaderos maestros de su oficio. Sin embargo, su genialidad en una única dimensión se convirtió en la semilla de su propia destrucción, pues veían el mundo entero a través de las lentes de un tornillo perfectamente apretado. La empresa, que llamaremos Titan Engineering, era legendaria por su capacidad para construir los puentes más seguros y los túneles más robustos del mundo. Sus ingenieros eran los mejores del planeta, reclutados en las universidades de élite. La cultura de la empresa era de precisión, datos y racionalidad pura. Cualquier problema, creían, podía resolverse.
con un cálculo más preciso, un material más fuerte, un diseño más eficiente. El martillo de Titan era la excelencia en ingeniería. Durante décadas, esto funcionó maravillosamente. Sin embargo, el mundo a su alrededor comenzó a cambiar. La política, la psicología del consumidor y la velocidad de los medios digitales se convirtieron en factores tan importantes como la resistencia del acero. Pero el liderazgo de Titan, compuesto exclusivamente por ingenieros, veía estos factores como ruido o variables blandas y los ignoraba. El punto de inflexión fue un gran proyecto de infraestructura en un país en desarrollo. Técnicamente, el proyecto era impecable, una obra maestra de la ingeniería moderna. Sin embargo, la empresa no supo entender la cultura local, los incentivos de los políticos y el poder de las redes sociales para moldear la opinión pública. Pequeñas protestas, mal gestionadas, se convirtieron en un escándalo nacional que paralizó el proyecto. Titan respondió de la única manera que sabía, con más datos, más informes técnicos, demostrando la seguridad y la eficiencia del proyecto. No podían entender que el problema no era técnico, era humano. Estaban intentando resolver un problema de psicología y sociología con las herramientas de la física. Estaban golpeando con su martillo de ingeniería un problema que no era un clavo. El proyecto fracasó estrepitosamente, llevando a pérdidas financieras gigantescas y un daño irreparable a la reputación de Titan. La empresa, antes un símbolo de competencia, se convirtió en un caso de estudio sobre la arrogancia de la especialización. Su caída nos enseña que la excelencia en un único campo puede crear un punto ciego peligroso, una incapacidad para ver la complejidad del sistema en su conjunto. La caída de Titan Engineering nos regala nuestro segundo aforismo. No es la brillantez lo que te salva, es evitar la estupidez durante el tiempo suficiente. El equipo de Titan estaba compuesto por personas brillantes. Su error no fue la falta de inteligencia, sino la aplicación estúpida de su inteligencia fuera de su dominio de competencia real. No supieron decir «no sé» sobre política, cultura y psicología. Estos dos enemigos, la sirena del consenso y la tiranía de la idea única, son los dragones que custodian el tesoro de la claridad mental. Representan las formas más comunes en las que personas inteligentes toman decisiones terribles. Nos muestran que el camino hacia la sabiduría no consiste tanto en adquirir más conocimiento, sino en eliminar las fuentes de error en nuestro propio pensamiento. Aquí reside el núcleo de la filosofía de Munger. Es un sistema construido sobre la humildad de admitir que somos susceptibles al pensamiento de rebaño, la humildad de reconocer que nuestro modelo mental favorito no es una llave maestra para todos los problemas del universo. Es un juego de sustracción, no de adición. Eliminamos los errores para que las buenas decisiones puedan surgir de forma natural. Entonces, ¿cómo hacemos esto en la práctica? ¿Cómo pasamos de identificar a los enemigos a construir defensas activas contra ellos? No basta con ser consciente de los sesgos. Necesitamos un sistema, un conjunto de reglas y protocolos que nos obliguen a pensar de manera diferente, especialmente cuando estamos bajo presión y nuestras emociones amenazan con tomar el control. Y aquí es donde entramos en el bloque B. Vamos a transformar la filosofía en un marco aplicable. Vamos a construir nuestro arsenal con las 5 reglas de oro del pensamiento mungiano. Estas reglas son el antídoto para el veneno de la irracionalidad. Son las herramientas que nos permitirán navegar por el caos, no con predicciones, sino con una preparación robusta.
empezando por la regla más poderosa de todas, la inversión. La primera y más fundamental regla es invierte, siempre invierte. Su nombre es una orden directa. En lugar de preguntar, ¿cómo puedo tener éxito en este proyecto?, te obligas a preguntar, ¿cuáles son todas las formas en las que este proyecto puede fracasar estrepitosamente? El cambio de perspectiva es tan simple como profundo. Desplaza el enfoque de la esperanza optimista al análisis de riesgo pragmático. La razón por la que esta regla funciona es que la mente humana es mucho mejor identificando lo negativo que visualizando lo positivo. Es más fácil enumerar las causas del fracaso: falta de capital, equipo equivocado, producto malo, mercado inexistente, que predecir la combinación mágica de factores que conduce al éxito. La inversión transforma un problema complejo de creación en un problema más simple de prevención. ¿Cómo aplicarla? Antes de cualquier decisión importante, coge una hoja de papel. En la parte superior, escribe el resultado opuesto al que deseas. Por ejemplo, ¿cómo garantizar que mi cartera de inversión pierda el 50% de su valor en los próximos 5 años? A continuación, enumera todas las acciones que llevarían a ese desastre. Concentrar. Todo en una acción de moda, usar demasiado apalancamiento, entrar en pánico y vender en las caídas, seguir chivatazos, etc. El error más común al aplicar la inversión es hacer el ejercicio de forma superficial. La gente enumera 2 o 3 causas obvias de fracaso y se detiene ahí. La verdadera maestría reside en ser brutalmente honesto y exhaustivo. Piensa en la incompetencia, la envidia, la burocracia, los cambios tecnológicos, la pura mala suerte. El objetivo no es volverse pesimista, sino preidentificar los campos minados para poder navegar alrededor de ellos. Al tener un mapa claro de lo que no se debe hacer, el camino de lo que se debe hacer a menudo se vuelve sorprendentemente obvio. No necesitas una visión genial del futuro. Solo necesitas evitar las trampas que han destruido a tantos otros antes que tú. Esta regla, por sí sola, si se practica con disciplina, puede eliminar la mayoría de los errores no forzados que cometemos en la vida y en los negocios. La segunda regla es el círculo de competencia, que puede resumirse en la frase más poderosa del arsenal de un inversor: no lo sé. El nombre es autoexplicativo. Opera solo dentro de las áreas que comprendes profundamente. La genialidad aquí no está en tener un círculo grande, sino en conocer sus límites con una precisión implacable y nunca aventurarse fuera de él, por muy tentadora que sea la oportunidad. ¿Por qué funciona? Porque el mundo es vasto y complejo. Nadie puede ser un experto en todo. Intentar ser un generalista superficial es una receta para el desastre. Al concentrarte en tus áreas de verdadera pericia, juegas un juego donde tienes una ventaja informativa y analítica. Fuera de tu círculo, eres el pato, la presa fácil para los expertos de esa área. ¿Cómo aplicarla? Define tu círculo de competencia honestamente. ¿Cuáles son los sectores, tecnologías o modelos de negocio que entiendes tan bien que podrías dar una clase sobre ellos? Escríbelos. Ahora, todo lo que esté fuera de esa lista está en una categoría llamada demasiado difícil. Cuando surja una oportunidad en esa categoría, tu respuesta por defecto debe ser paso. No es cobardía, es disciplina. El error común es la arrogancia. Un éxito en un área nos da la falsa confianza de que somos genios en todas las demás. Un médico que ha hecho buenas inversiones en acciones de salud puede pensar que entiende de minería de criptomonedas. Ese salto fuera del círculo de competencia, impulsado por el exceso de confianza,
es la causa de innumerables fortunas perdidas. La frase "no lo sé" no es una señal de debilidad. Es la mayor demostración de fuerza intelectual. Te salva de pérdidas catastróficas, te mantiene enfocado donde tienes ventaja y libera una enorme cantidad de energía mental que, de otro modo, se gastaría tratando de entender cosas que están fuera de tu alcance. Es la humildad transformada en un arma estratégica. La tercera regla es la red de modelos mentales. Su nombre evoca la imagen de una estructura interconectada, no de una única línea de pensamiento. El concepto es simple. Para entender la realidad, necesitas múltiples herramientas intelectuales de diferentes disciplinas. No puedes entender un negocio solo con las matemáticas de la contabilidad. Necesitas también la psicología, la sociología, la historia y la física. Funciona porque, como vimos en el caso de Titan Engineering, los problemas complejos rara vez encajan en una única disciplina. Usar solo un modelo mental es como intentar describir un elefante tocando solo su trompa. Tendrás una comprensión precisa de una parte, pero una visión completamente distorsionada del todo. Una red de modelos te permite ver el elefante desde múltiples ángulos. ¿Cómo aplicarla? Construye tu caja de herramientas mental activamente. Lee ampliamente fuera de tu área de especialización. Estudia los grandes conceptos de otras disciplinas, la selección natural de la biología, el interés compuesto de las matemáticas, el punto de inflexión de la física, el sesgo de incentivos de la psicología. El objetivo no es ser un experto, sino entender los modelos fundamentales y cómo interactúan. El error más común es la recopilación pasiva de hechos. La gente lee un libro de historia o un artículo sobre psicología y piensa que ha añadido un modelo a su red. El verdadero trabajo es procesar activamente la información y pensar: ¿cómo se aplica este concepto a mi trabajo? ¿Dónde he visto que esto ocurra antes? Se trata de crear conexiones, no solo de acumular datos aislados. Construir esta red es el trabajo de toda una vida. Es lo que separa a los pensadores de primera línea de los técnicos competentes. Te permite identificar patrones que otros no ven, porque ellos están mirando el mundo a través de una pajita, mientras que tú lo observas a través de una lente panorámica. Es la defensa definitiva contra la tiranía de la idea única. La cuarta regla es el martillo de los incentivos. El nombre sugiere su fuerza e impacto fundamental. El principio es este. Si quieres predecir el comportamiento de una persona, de una empresa o de un gobierno, no escuches lo que dicen. Analiza sus incentivos. Casi todo comportamiento humano, por irracional que parezca en la superficie, puede explicarse al entender la estructura de recompensas y castigos que hay detrás. ¿Por qué funciona? Porque los incentivos son la fuerza más poderosa del universo social. Las personas responden a los incentivos, ya sean financieros, sociales, morales o de cualquier otra naturaleza. Ignorar los incentivos es como ignorar la ley de la gravedad al diseñar un avión. Munger dice: muéstrame el incentivo y yo te mostraré el resultado. Es una de las leyes más fiables del comportamiento humano. ¿Cómo aplicarla? Antes de confiar en un consejo, pregúntate: ¿cómo le pagan a esta persona? Un corredor de bolsa que gana por comisión tiene un incentivo para que operes más, no necesariamente para que ganes más. Un político tiene un incentivo para prometer soluciones a corto plazo que aseguren su reelección, aunque causen problemas a largo plazo. Desconfía siempre de los consejos dados por alguien que no comparte las consecuencias. El error común es creer que la racionalidad o la moralidad
pueden superar un sistema de incentivos perverso. La gente cree que las buenas personas no serán corrompidas por malos incentivos. Esto es peligrosamente ingenuo. Sistemas de incentivos bien diseñados hacen que personas comunes logren cosas extraordinarias. Sistemas mal diseñados hacen que personas buenas hagan cosas terribles. La estructura, no el carácter, generalmente gana. Entender la fuerza motriz de los incentivos es como tener una visión de rayos X de la sociedad. Te permite ver los verdaderos engranajes que mueven el mundo, ocultos bajo la superficie de narrativas, ideologías y discursos públicos. Es una herramienta esencial para evitar ser manipulado y para diseñar sistemas que funcionen en la práctica, no solo en la teoría. La quinta y última regla es la destrucción creativa de ideas. El nombre se inspira en el concepto económico, pero aplicado a nuestro propio cerebro. La regla afirma que tu capacidad para destruir tus propias ideas más queridas es un indicador más fuerte de éxito futuro que tu capacidad para generarlas. Se trata de cultivar un ambiente interno de escepticismo brutal contra tus propias conclusiones. ¿Por qué funciona? Porque el mundo cambia y las ideas que funcionaron en el pasado pueden volverse peligrosas en el futuro. Además, somos víctimas del sesgo de coherencia. Una vez que declaramos públicamente una creencia, nos resulta psicológicamente doloroso abandonarla, incluso ante evidencias contrarias. La disciplina de desaprender combate directamente este sesgo, manteniendo nuestra mente flexible y adaptable. ¿Cómo aplicarla? Fomenta activamente la disidencia. Contrata a personas que piensen diferente a ti. Crea un archivo de errores, donde documentes tus peores decisiones y analices el proceso de pensamiento que las provocó. Practica el ejercicio de matar una idea querida cada mes. Coge una creencia fuerte que tengas y argumenta vigorosamente en su contra, buscando todas las evidencias que la refuten. El error común es confundir convicción con rigidez. La gente cree que tener convicciones fuertes es una señal de liderazgo. En muchos casos, es una señal de dogmatismo. La verdadera fuerza no reside en aferrarse a una idea, sino en aferrarse a la búsqueda de la verdad. Aunque eso signifique admitir que has estado equivocado durante mucho tiempo. Esta disciplina es lo que mantiene la mente de Munger afilada a los 99 años. Él está constantemente tratando de destruir sus propias mejores ideas. Es el motor del aprendizaje continuo. Con este arsenal de 5 reglas, inversión, círculo de competencia, red mental, martillo de los incentivos y destrucción de ideas, estamos ahora equipados para ver cómo se manifiestan en el mundo real, donde la teoría se encuentra con la dura realidad del beneficio y la pérdida. Ahora, en el bloque C, vamos a ver estas reglas en acción. Empecemos con un caso positivo, la historia de un médico disciplinado, al que llamaremos Dr. Carlos. No era un genio financiero, no tenía acceso a información privilegiada y pasaba la mayor parte de su tiempo centrado en su profesión. Sin embargo, construyó un patrimonio multimillonario de forma consistente a lo largo de 3 décadas, navegando por múltiples crisis de mercado. La estrategia del Dr. Carlos era la personificación de las reglas de Munger. En primer lugar, operaba estrictamente dentro de su círculo de competencia. No invertía en startups de biotecnología ni en derivados complejos. Compraba acciones de grandes empresas que entendía como consumidor, bancos sólidos, compañías de energía, empresas de bienes de consumo. Si no podía explicar el negocio a su esposa en 5 minutos, no invertía. Aplicaba la inversión de forma brillante. En lugar de preguntar, ¿qué acción va a
¿Subir más?, se preguntaba. ¿Cuál de estas empresas sólidas es casi imposible que quiebre en los próximos 20 años? Su estrategia era de supervivencia ante todo. Se centraba en empresas con balances financieros fuertes, poca deuda y un largo historial de pago de dividendos. Era un enfoque aburrido, pero increíblemente robusto. También usaba una red de modelos mentales simples. Entendía el interés compuesto de las matemáticas, reinvirtiendo todos sus dividendos religiosamente. Entendía el sesgo de incentivos de la psicología, evitando a los asesores financieros que ganaban por comisión y optando por un enfoque de bajo coste. Y, crucialmente, destruía la idea de que necesitaba batir al mercado cada año, centrándose en su propio plan a largo plazo. Mientras sus colegas médicos perseguían las acciones de moda, desde la burbuja de las .com hasta las criptomonedas, muchos de ellos perdiendo fortunas en el proceso, el Dr. Carlos continuaba su camino lento y constante. No tenía historias emocionantes que contar en las cenas, pero tampoco tenía noches de insomnio durante las caídas del mercado. Su riqueza no se construyó con aciertos espectaculares, sino con la ausencia de errores estúpidos. La métrica concreta que define el éxito del Dr. Carlos no es una rentabilidad anual explosiva. Es el hecho de que, a los 65 años, el 40% de sus ingresos anuales provenía de dividendos pasivos. Su patrimonio no solo creció, sino que se convirtió en una máquina autosostenible que trabajaba para él mientras dormía o viajaba. Compró su libertad financiera, no un billete de lotería. La moraleja de la historia del Dr. Carlos es profunda. La paciencia es un arma, y la inactividad es, a menudo, la acción más inteligente. En un mundo que glorifica la velocidad, la complejidad y la acción constante, él ganó haciendo menos. Entendió que, en el juego de la inversión, lo que no haces es tan importante como lo que haces. Dijo no al 99% de las oportunidades que surgieron. Su historia es un antídoto para la cultura del gurú financiero que promete rendimientos rápidos y secretos ocultos. La verdad, como Munger siempre enfatizó, es que no hay secretos. Solo existen principios atemporales que exigen disciplina y control emocional para ser seguidos. La riqueza del Dr. Carlos es un testimonio del poder de dominar los fundamentos e ignorar el ruido. No le importaba lo que sus vecinos estaban comprando o el rendimiento del mercado en el último trimestre. Tenía su propio sistema, basado en reglas de defensa y en la comprensión de su propia psicología. Construyó una fortaleza, no un cohete. Y mientras muchos cohetes explotaron en el despegue o se quedaron sin combustible a mitad de camino, su fortaleza permaneció inquebrantable, década tras década. Ahora, contrastemos esta historia de prudencia con el cuento opuesto. Una historia de brillantez, apalancamiento y la búsqueda incesante de la próxima gran cosa. La historia de un visionario que, al ignorar cada una de las reglas que siguió el Dr. Carlos, transformó un sueño prometedor en una pesadilla financiera, ilustrando la rapidez con la que la genialidad puede convertirse en catástrofe. Conozcamos la historia de Marco, un emprendedor del sector de la tecnología de la moda. Marco era carismático, inteligente y verdaderamente visionario. Predijo correctamente el auge del comercio electrónico de nicho y construyó una marca de ropa que se convirtió en un fenómeno cultural entre los jóvenes. Su éxito inicial fue explosivo y se convirtió en el niño mimado de los medios de negocios. El problema de Marco fue que violó todas las reglas de defensa mental. Expandió su círculo de competencia de forma imprudente. Tras el éxito con la moda,
decidió que era un genio en todo. Usó los beneficios de la empresa para apalancarse fuertemente en inversiones especulativas, inmuebles comerciales en zonas de moda, criptomonedas desconocidas y acciones de pequeñas empresas de tecnología sin beneficios. Ignoró por completo la inversión. Su única pregunta era, ¿cuánto más puedo ganar? Nunca se detuvo a preguntarse, ¿qué podría salir mal? Veía la deuda no como un riesgo, sino como una herramienta para acelerar su genialidad. Estaba tan centrado en el ataque que dejó su base completamente desprotegida, mezclando las finanzas de la empresa con sus apuestas personales de alto riesgo. Su red de modelos mentales era inexistente. Era un hombre con un martillo, el marketing viral y la construcción de marca. Aplicaba esta única solución a todos los problemas, ignorando la complejidad de la gestión financiera, la macroeconomía y el riesgo sistémico. Los incentivos también lo corrompieron. Rodeado de aduladores, solo escuchaba opiniones que confirmaban su visión, despidiendo a cualquiera que se atreviera a cuestionar sus decisiones. Cuando el ciclo económico giró, como siempre lo hace, el imperio de Marco se desmoronó con una velocidad impactante. Los tipos de interés subieron, el mercado de criptoactivos colapsó y el apetito del consumidor por la moda de lujo se evaporó. Sus apuestas apalancadas se convirtieron en anclas que hundieron no solo su fortuna personal, sino también la empresa saludable que había construido, llevando a cientos de empleados al desempleo. La métrica concreta en el caso de Marco es la aritmética del apalancamiento. Una pérdida del 50% en un activo apalancado 2-1 significa una pérdida del 100% de tu capital. Fue exactamente lo que sucedió. Su fortuna, que en su apogeo fue valorada en cientos de millones, se evaporó en cuestión de meses. No solo volvió a la casilla de salida, se quedó con deudas que lo perseguirían durante años. La moraleja de la historia de Marco es un aforismo mungiano. El apalancamiento es el multiplicador de la estupidez. Marco era inteligente, pero sus decisiones financieras fueron estúpidas. La deuda tomó esa estupidez y la elevó a una potencia, transformando errores que habrían sido dolorosos en errores que fueron fatales. Aprendió de la manera más dura que, para llegar a la cima, necesitas habilidad, pero para permanecer allí, necesitas humildad. Su historia ilustra la asimetría del riesgo. Se necesitan años, a veces décadas, para construir algo de valor. Pero pueden bastar solo unos meses de malas decisiones y exceso de confianza para destruirlo todo. Y por eso el juego, a partir de cierto punto, debe convertirse en un juego de defensa. La prioridad número 1 ya no es ganar, sino no perder. El contraste entre el Dr. Carlos y Marco no podría ser más claro. Uno jugó un juego a largo plazo, de no errores. El otro jugó un juego a corto plazo, de aciertos geniales. Uno construyó riqueza. El otro construyó una historia emocionante que terminó en ruina. Uno entendió que la verdadera medida de un inversor es su comportamiento durante las tormentas. El otro solo sabía navegar en aguas tranquilas. Ahora que hemos visto la teoría y la práctica, el éxito y el fracaso, es hora de consolidarlo. Todo. Necesitamos transformar estas historias y reglas en una guía práctica, una lista de verificación que podamos usar para auditar nuestro propio pensamiento y protegernos de los enemigos invisibles que habitan en nuestras mentes. Para sintetizar todo lo que hemos aprendido, vamos a transformar las grandes ideas en una lista de comandos, una lista de verificación práctica para auditar tus decisiones más importantes. Usa esta lista antes de hacer una gran inversión, iniciar un nuevo proyecto o
Tomar un camino profesional significativo. Es tu defensa de primera línea contra el autosabotaje. Guárdala, imprímela, interiorízala. Primero, invierte el problema. Antes de pensar en cómo tener éxito, enumera exhaustivamente todas las formas de fracasar. Identifica los riesgos de ruina y crea un plan para evitarlos. No avances hasta que tengas un mapa claro de los peligros. El optimismo es tu enemigo en esta fase. El pesimismo constructivo es tu mejor amigo. Segundo, define las fronteras. Pregúntate honestamente, ¿está esto dentro de mi círculo de competencia? Si la respuesta no es un sí rotundo, detente. La oportunidad más brillante del mundo es una trampa si no entiendes el juego que estás jugando. Ten el coraje de decir «no lo sé» y seguir adelante. Tercero, consulta tu red mental. Analiza el problema desde, como mínimo, 3 ángulos diferentes de disciplinas distintas. ¿Cómo vería esto un biólogo? ¿Y un psicólogo? ¿Y un historiador? No confíes en una única perspectiva, especialmente si es tu favorita. Busca patrones y fuerzas convergentes que otros, con visión de túnel, no pueden ver. Cuarto, sigue el dinero. Investiga los incentivos de todas las partes involucradas, especialmente los tuyos. ¿Quién se beneficia si se toma esta decisión? ¿Quién pierde? ¿La gente te está diciendo la verdad o te está diciendo lo que quieres oír por sus incentivos? Sé cínico cuando se trata de motivaciones humanas. Quinto, ataca tus propias conclusiones. Busca activamente evidencias que contradigan tu hipótesis. Pide a la persona más inteligente que no esté de acuerdo contigo que destruya tus argumentos. Si tu idea sobrevive a un ataque honesto y brutal, probablemente sea robusta. De lo contrario, agradece haber descubierto el fallo antes de que el mercado lo hiciera por ti. Al final de este viaje, te enfrentas a una elección binaria, una pregunta sobre identidad. A los 70 años, al mirar atrás, ¿qué historia quieres haber contado? ¿Quieres haber sido el pasajero de una montaña rusa, con altos emocionantes y bajos devastadores, constantemente a merced del azar y las emociones del momento, como Marco? ¿O quieres haber sido el arquitecto de una fortaleza, construida ladrillo a ladrillo, con disciplina y paciencia, como el Dr. Carlos? No hay una respuesta correcta o incorrecta, pero la elección lo define todo. El primer enfoque busca la validación externa, el aplauso de la multitud, la emoción de la genialidad. El segundo busca la resiliencia interna, la paz mental, la antifragilidad. El amateur busca la respuesta correcta. El maestro, el arquitecto, busca eliminar sistemáticamente las respuestas incorrectas, sabiendo que la verdad y el éxito residen en lo que queda. El pensamiento de Charlie Munger no es un truco mental, es una filosofía de vida. Trata sobre reconocer nuestras limitaciones cognitivas y construir sistemas para protegernos de nosotros mismos. Trata sobre cambiar el hype pasajero por un método duradero. Trata sobre entender que la verdadera libertad no proviene de ganancias espectaculares, sino de la capacidad de sobrevivir a cualquier tormenta. Las herramientas que hemos discutido hoy, la inversión, el círculo de competencia, la red de modelos, el análisis de incentivos y la destrucción de ideas, son los pilares de esa fortaleza. No garantizan el éxito, pues nada lo hace, pero ofrecen la mejor protección posible contra el fracaso autoinfligido, que es la causa de la mayoría de las ruinas. El viaje hacia la claridad mental no termina aquí. Este ha sido el cimiento. Ahora es hora de construir los muros. Para continuar perfeccionando tus defensas y aplicar estos conceptos de forma aún más práctica,
El siguiente paso lógico es blindar tu próxima década. Cambia el hype por el método. Mira ahora el vídeo, las 7 reglas de defensa financiera, y continúa la construcción de tu fortaleza.